Cómo una empresa que nació en un pequeño pueblo japonés llegó a ser líder mundial en autos de calidad, tecnología y reinventó la industria automotriz. La historia de Toyota no es solo la de una marca, es un viaje de innovación, mejora continua y visión. Hoy conoceremos cómo, desde los telares de un inventor llamado Sakichi Toyoda y el sueño automotriz de su hijo Kiichiro, cambió para siempre la forma en que el hombre conoció los automóviles. La historia comienza en el 11 de junio de 1894, en Yoshida, provincia de Shizuoka, Japón, donde nació Kiichiro Toyoda, hijo del inventor Sakichi Toyoda. Kiichiro creció viendo cómo su padre transformaba la industria textil japonesa con telares automáticos, pero en su mente bullía otra obsesión: los automóviles. Durante un viaje a Europa y Estados Unidos en los años 20, Kiichiro quedó fascinado al ver fábricas y autos circulando en masa. Allí sería cuando todo cambiaría. En 1933, Kiichiro convenció al consejo de la empresa textil Toyota Automatic Loom Works para crear una división automotriz. En 1936 nació el Toyota AA, el primer sedán de la compañía. Fue un modelo robusto, diseñado para competir con Ford y Chevrolet, que dominaban Japón en ese entonces. Y en 1937, Kiichiro fundó oficialmente Toyota Motor Company. Tras la Segunda Guerra Mundial, Japón estaba destruido y Toyota casi quebró. Pero Kiichiro tenía claro su pensamiento: sobreviviremos si producimos con calidad, eliminando todo desperdicio. De esta mentalidad nació el Toyota Production System, TPS, basado en el Just-in-Time y el Kaizen. Estos principios revolucionarían la forma de fabricar autos en todo el mundo. En 1951 llegó un modelo histórico, el Toyota Land Cruiser, un todoterreno nacido para usos militares, pero que pronto se volvió famoso por su fiabilidad extrema. Era el vehículo que podía enfrentar desiertos, montañas y climas extremos sin fallar. En 1955, Toyota lanzó el Crown, el primer sedán japonés exportado a Estados Unidos. Aunque al inicio fue criticado, marcó la entrada oficial de la marca al competitivo mercado norteamericano. En la década de los 60, Toyota entendía que Japón había crecido, pero si quería ser una potencia global, debía competir en Estados Unidos y Europa, los mercados más exigentes. No olvides que si te está gustando el video, suscríbete. En 1966, Toyota lanzó el Corolla, un compacto que combinaba sencillez, bajo consumo y durabilidad. Su filosofía era clara: un auto confiable y accesible para la familia común. Este modelo se convirtió en un fenómeno global, alcanzando ventas récord y posicionándose como el auto más vendido de la historia, superando los 50 millones de unidades hasta hoy. En paralelo, Toyota buscaba prestigio. En 1967, el 2000 GT sorprendió al mundo. Un deportivo elegante con motor de 6 cilindros en línea, capaz de alcanzar los 220 km por hora. Fue un símbolo de que Japón podía competir con marcas como Jaguar y Porsche, y su aparición en la película de James Bond You Only Live Twice consolidó su leyenda. Durante la crisis del petróleo de 1973, Toyota aprovechó la coyuntura. Mientras los gigantes estadounidenses sufrían por sus autos grandes y gastones, Toyota ofrecía compactos, económicos y eficientes. Ese pensamiento estratégico, la eficiencia es la nueva fuerza, permitió que modelos como Corona y Corolla ganaran terreno en Norteamérica y Europa. Hacia finales de los 70, Toyota ya no era solo una marca japonesa, era un competidor global que había sabido leer el momento histórico. En los años 80 y 90, Toyota ya tenía presencia en casi todo el mundo, pero su meta era ambiciosa. No basta con ser grandes en ventas, debemos ser sinónimo de calidad en cada rincón del planeta. Los Toyota Camry y Hilux se convirtieron en referentes globales. El Camry, lanzado en 1982, fue diseñado como un sedán cómodo y confiable, pensado para la clase media estadounidense. Con el tiempo, se transformó en uno de los autos más vendidos en Norteamérica. La Hilux, por su parte, ganó una fama extraordinaria. Su resistencia en condiciones extremas, desde desiertos africanos hasta zonas rurales de América Latina, la convirtió en leyenda. Incluso programas como Top Gear la sometieron a pruebas destructivas, confirmando su reputación de indestructible. En 1989, Toyota decidió atacar el segmento de lujo y fundó Lexus. El Lexus LS 400 fue el primer modelo, diseñado con obsesión por el detalle, silencioso, cómodo y tecnológicamente avanzado. La estrategia era simple pero visionaria. El verdadero lujo no es ostentación, es perfección.
Con este movimiento, Toyota rompió el dominio de Mercedes-Benz y BMW en Estados Unidos. El hito más revolucionario llegó en 1997 con el Toyota Prius, el primer híbrido producido en masa. En una época en que el cambio climático apenas comenzaba a discutirse, Toyota apostó por una nueva mentalidad. La movilidad del futuro debe cuidar al planeta. El Prius no solo fue un éxito comercial, también se convirtió en símbolo cultural y político, usado por celebridades y líderes que querían demostrar conciencia ecológica. Con esto, Toyota cerraba el siglo XX no solo como un gigante de ventas, sino como pionero en calidad y sostenibilidad. El nuevo milenio trajo luces y sombras. En 2008, Toyota superó a General Motors y se convirtió en el mayor fabricante de automóviles del mundo. La empresa pensaba, no competimos por volumen, sino por liderazgo sostenible. Ese mismo año, el Prius se consolidaba como el híbrido más exitoso del planeta, pero poco después llegó un golpe duro. Entre 2009 y 2010, Toyota enfrentó una crisis de reputación por llamadas a revisión masivas, afectando millones de autos en Estados Unidos y Europa. Fue un momento crítico en el que la empresa reafirmó su cultura empresarial. Cada error es una lección, y la confianza solo se recupera con transparencia y calidad superior. Lejos de hundirse, Toyota se reinventó. Apostó por tres grandes caminos. 1. Electrificación. Expandió híbridos en modelos como Corolla, RAV4 y Camry. 2. Tecnología de hidrógeno. Lanzó en 2014 el Toyota Mirai, uno de los primeros sedanes impulsados por celdas de combustible de hidrógeno. 3. Movilidad del futuro. Fuertes inversiones en conducción autónoma, inteligencia artificial y soluciones de movilidad compartida. En la década de 2020, mientras muchas marcas luchaban por adaptarse a la transición eléctrica, Toyota mantenía una visión pragmática. No hay una sola respuesta. El futuro es híbrido, eléctrico y de hidrógeno. Hoy, en 2025, Toyota sigue en la cima con más de 10 millones de autos vendidos al año. Modelos como el Corolla siguen dominando ventas globales. La Hilux mantiene su reputación de dureza. El Land Cruiser sigue siendo icono de aventuras extremas, y el Prius abrió el camino hacia la movilidad ecológica. Desde un pequeño taller en Shizuoka hasta conquistar las calles de todo el mundo, Toyota nos enseña que los grandes sueños nacen de la disciplina y la visión. En cada Corolla familiar, en cada Hilux resistente o en cada Prius ecológico late la filosofía de mejora continua que heredó del sueño de Kiichiro. Nos vemos pronto.